Usted migró y está en un país que no es el suyo, solo le voy a decir una cosa, y es algo que a mí me hubiera encantado que me dijeran hace 3 años cuando yo también migré y lamentablemente o afortunadamente lo pude ver, vivir, sentir solo y cruzar ese camino desde una perspectiva diferente, pero a mí me hubiera encantado que me dijeran como, güey, ya hiciste lo más difícil, ya hiciste la parte más complicada que es dejarlo todo. Y ahora te vas a rendir, te vas a rendir, vas a dejar botado ese sueño, ese esfuerzo, vas a echar en saco roto todos esos pasos que ya has dado para acercarte hasta ese sueño. Si yo hubiera tenido una persona hacia el frente que me hubiera dicho eso, le hubiera dicho que no porque hoy puedo mirar hacia atrás y puedo ver hace 3 años que sí, fueron situaciones complicadas, fueron momentos que no me esperaba, fueron cosas que yo sentía que no merecía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo desde un papel de víctima de por qué a mí, pobrecito yo, por qué esto es tan difícil, por qué, por qué, por qué. Y, parce, es necesario. Solo le voy a decir que así se forja el carácter. Y si usted tomó esta decisión, que es una decisión difícil, claro que sí, es una decisión que no cualquier persona es capaz de afrontar, pero que lamentablemente muchos latinos y muchos migrantes llegan a un país y se quitan toda esa valía, se restan todo ese esfuerzo, se restan todo ese, lo que son, güey, se subestiman, se minimizan, se invalidan, ¿Y por qué? ¿Por qué se tienen que conformar con una vida que no quieren tener? Si para eso migraron, para tener una vida diferente, no la vida que les tocó. Y lamentablemente este speech nadie lo tiene, nadie le dice a uno como, hey, güey, dale, sigue, lo que has hecho está bien, lo que has hecho funciona, lo que has hecho te ha traído hasta donde estás. Pero ¿qué pasa? ¿Quieres pasar a otro nivel? ¿Quieres salir de ahí, de donde estás en este momento y no encuentras salida a eso? Asimismo, como tomaste una decisión difícil para llegar a donde estás hoy, cada día debe convertirse en una decisión para llegar a donde quieres llegar. Porque solo migrar, a pesar de que tenga un gran mérito y a pesar de que sea algo que no muchas personas hagan, pues no para ahí. Es un videojuego y si uno quiere conquistar el videojuego y si uno quiere pasar al siguiente nivel, tiene que seguir jugando. Y la vida sigue, y los juegos siguen, y los retos siguen, y las pruebas siguen, y los monstruos siguen, y todo sigue. Pero ¿quiénes son los que logran pasar al siguiente nivel? Primero, los que no se rinden, los que persisten. Segundo, los que aprenden de esos obstáculos que ya pasaron nivel a nivel y se hacen más fuertes. Y tercero, aquellos que entienden que tienen que cambiar y que tienen que trascender y crecer y ser otra persona para poder llegar a ese nivel. Porque es que lamentablemente las personas creen, o tú cuando migraste, el latino migrante, cree que con migrar va a sentirse diferente. O el migrar le va a dar algo que lo va a ayudar a sentirse distinto. Y no va a pasar. ¿Por qué? Porque primero no se hace para poder sentirse. Primero te tienes que sentir diferente para poder tener resultados diferentes. ¿Sí? Lamentablemente estas personas, y si tú lo estás haciendo, por favor reflexiona en ello, estas personas están creyendo que cuando tengan un resultado, que cuando pasen al siguiente nivel, que cuando tengan un mejor empleo, que cuando renuncien, que cuando ganen más, que cuando compren la casa, el carro, cuando le manden plata a sus papás, ahí se van a sentir mejor, ahí van a sentir realización, ahí van a sentir que su vida tiene sentido. Y por eso es que la cagan, güey. Por eso es que no progresan, por eso es que no salen de ahí, de su bucle, porque lamentablemente salieron de esa zona de confort en la que estaban en su país, pero entraron a una nueva zona de confort. ¿Y de qué sirve entonces todo ese sacrificio? ¿De qué sirve haberlo dejado todo solo por ganar en euros? Si estás teniendo la misma o peor vida que la que tenías en tu país. Entonces, cuando entiendes eso, cuando te das cuenta de que la vida funciona diferente, de que no se trata de hacer, 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 hacer para algún día poder ser, ahí es cuando haces un clic en tu mente,
empiezas a ver temas muchísimo más profundos que en mi Instagram, si quieren pueden ir a verlo, juli.sure. Ahí van a encontrar muchos temas en donde yo hablo de esto, en donde realmente lo que tú estás viviendo hoy es producto de tus pensamientos y producto de tu naturaleza actual. Tú tienes que cambiar eso, tienes que reprogramar eso. Hay algo que se llaman paradigmas y los paradigmas fueron esas creencias que a ti te instauraron desde chiquito y te dijeron que eran así. Entonces no sé si te ha pasado que te dicen, ay, es que este man siempre le pasa lo mismo, ay, es que este man siempre hace eso, ay, es que tal cosa, es que tal cosa, es que, todos esos esques se quedan instaurados ahí en tu sistema límbico y crees que es verdad. Crees que a ti siempre te pasa eso, crees que la vida es muy difícil, crees que es que emigrar es complicado, crees que es que. Y te voy a decir algo para darte un poco de fe. No es difícil, no es complicado. Migrar no es complicado, pero depende de ti. Depende de tu perspectiva, de la manera en la que tú veas la vida. Cuando yo migré, yo nunca tuve que pasar por ese trabajo de mierda o depender de un sueldo, o depender de un jefe para hacer las cosas, porque yo por dentro nunca me sentí como ese migrante promedio que hacía esas cosas. Y a pesar de que me tocó pasar por situaciones difíciles, dormir en un colchón en el patio de un amigo, me tocó literal por días y casi semanas comer siempre durum, o sea, contar las monedas para poder pagar cosas a ese nivel, pero es como cuando un minero está picando una piedra y la pica y la pica y la pica y le preguntan, pero tú ¿por qué la picas tanto si no sabes qué hay ahí? Y él dice, sí, yo sé que detrás de esta piedra está el tesoro. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y eso fue lo que le pasó a mi socia Mafe, que también pueden seguirla en Instagram, Mafe Montilla Mueller, o aquí en YouTube también, enfocado en mujeres netamente. Pero cuando descubrimos eso, nos dimos cuenta que lo único que uno tiene que tener es fe, certeza en que va a suceder. Si detrás de esa montaña está el oro, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Picar. Pero obviamente, ¿cuál es ese oro? ¿Sí? Porque no se trata únicamente de ir picando, 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 picando para ir por un oro que ni siquiera sabes si es el tuyo. ¿Sí? Es como coger una escalera, ponerla en un edificio y subir y cuando llegues arriba te das cuenta que ese no era tu edificio, era el de al lado. Entonces cuando te das cuenta de estas cosas, primero lo que haces conscientemente es definir un objetivo. No tienes que salir de tu país ni emigrar de tu país a ver qué pasa. Sí, qué chévere. Nuevas oportunidades, a ver qué se desarrolla, listo. Pero ya estando acá, crea un plan, crea un objetivo, trázate una ruta, porque si no te vas a quedar ahí toda la vida y no vas a pasar a otro lado. Si no sabes qué quieres, listo, qué es, cuánto quieres facturar, dónde te gustaría vivir, cuánto te gustaría enviarle a tu familia o te gustaría traértelos, qué necesitas para tener esa vida. Y con base a ese objetivo tú empiezas a caminar hacia allá y te desprendes de ese resultado y dejas de creer que es que tengo que llegar rápido, ¿no? Si tú sabes que picar la piedra te va a llevar a ese tesoro, lo único que haces constantemente es andar en el camino, seguir la ruta. Te olvidas de llegar allá. Y acá entra algo muy bonito que fue lo que a mí también me salvó. Y fue que dentro de la humildad que uno debe tener, uno debe saber que hay personas que ya recorrieron ese camino. Hay personas que ya pasaron por ese proceso, que ya cortaron esa curva de aprendizaje y tú no tienes que mamarte toda esa curva. Entonces estas personas te pueden decir, hey, por ahí no es. Ven, es por acá. Y ahí tú dices, claro, ¿cómo no lo vi antes? Pero ¿qué pasó? O te estrellabas o te decían que no era por ahí. Solo hay esas dos opciones. Entonces tú también tienes que elegir cuál quieres, ¿sí? Y por eso existen mentores, existimos mentores que ayudamos a las personas a transformar su mentalidad, a poder crear marcas personales en Instagram, en YouTube, en TikTok, marcas personales sólidas que te permitan a ti poder vivir de tus redes sociales, poder vivir de tu pasión, sea lo que sea, si seas zapatero, hasta un zapatero puede ser capaz de crear su propia marca personal y volverse el mejor zapatero de España o del mundo. Porque la gente no le va a comprar porque es zapatero o porque es muy buen zapatero, le va a comprar porque es él. Y eso es lo que hace una marca personal. Y eso es lo que hace que a mí me compren, eso es lo que hace que le compren a mis socios, eso es lo que le hace que le compren a mis mentores, que la gente quiere ser como ellos, que la gente quiere escucharlos a ellos, quiere rodearse con ellos, quiere ver cómo están haciendo ellos o cómo hicieron ellos para pasar ese proceso que tú no estás pasando en este momento, que no sabes cómo pasar o que ni siquiera sabes que tienes que pasar.
Pero entonces cuando te das cuenta de esto, entiendes que la vida es mucho más sencilla de lo que parece, que no es tan complicado y que ya entra es un tema de aquí, de pura mentalidad. Si tú no cambias esa mentalidad y si tú no trabajas en ella, vas a seguir repitiendo todo eso. Porque es como si tú cogieras un libro, acá tengo uno muy bonito que es bastante exuberante, pero es como si tú cogieras un libro y leyeras la misma hoja, llegaras al final y la volvieras a leer, llegaras al final y la volvieras a leer, llegaras al final y nunca vas a avanzar. ¿Cómo pretendes pasar al siguiente nivel? ¿Cómo pretendes pasar a la siguiente hoja si no terminas de leer esa hoja y pasas la hoja? Tienes que pasar esa hoja y como te digo, tienes dos opciones. Tiempo o plata, siempre es así. Tiempo y dinero. ¿Inviertes en ti o te estrellas y aprendes? O, que es otra opción, que también es una válida para algunos, y es no hacer nada y conformarse con la vida que tienen. Pero yo sé que si tú estás en este video es porque no te quieres conformar con esa vida que tienes en este momento, porque tú sabes que estás hecho para algo más grande, porque tú sabes que, huevón, tú no te fuiste de tu país para venir a limpiar baños, parce, ni para venir a repartir paquetes 12, 18 horas, madrugando 4 o 3 de la mañana para ir a que le carguen el camión, o meserear 12 horas turno partido, llegas a la casa, te bañas, duermes un rato y vuelves y se te va la vida así. Y sí, qué chimba, porque yo sé que todos tienen esas aspiraciones de poder salir de ahí, poder tener una vida mejor y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué momento vas a entender que si sigues haciendo siempre lo mismo no vas a tener resultados diferentes? Vas a seguir leyendo la misma hoja, leyendo la misma hoja, leyendo la misma hoja. Tienes que pasar a esa hoja y recibir nueva información. Y así, y seguir, y seguir, y seguir. Y cada hoja es una prueba, y cada hoja es un reto, y cada hoja es un avance, cada hoja es un proceso, no un progreso. Pero cuando tú entiendes esto, te das cuenta que lo único que tienes que hacer en la vida es avanzar. Las personas exitosas, los migrantes exitosos, los hombres exitosos son personas que no se detuvieron nunca, que siguieron, lento, rápido, gateando o volando, como sea, siguieron, pero no se pararon, no se quedaron ahí, ay, a ver qué pasa, ¿no? Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, siguieron haciendo las cosas. Y de eso se trata la vida. Pero ¿qué pasa? Que tú no vas a seguir haciendo las cosas diferentes si sigues siendo la misma persona. Tienes que cambiar esas áreas débiles que tienes y que hay en ti. Si te gustaría que descubriéramos todas esas áreas o esos talones de Aquiles que tenemos todos en cierto punto, déjame aquí en los comentarios qué te gustaría y yo tengo una sala privada que es una membresía de 100 euros al mes en donde estamos reprogramando la mente todo el tiempo, en donde estamos trabajando en estos paradigmas, en donde estamos analizando cuáles son esos patrones repetitivos que están teniendo las personas, qué es eso que no te está permitiendo avanzar, cuáles son esos techos financieros, cómo trabajar en ellos para pasar al siguiente nivel, para dejar de ser un migrante más, para dejar de ser un migrante promedio que simplemente llegó al país a ganarse el mínimo. No, sabiendo que hay culicagados en el mundo ganándose 100.000, 200.000 euros al mes. Y usted no va a poder. Entonces, nada, un gusto tenerlos por acá. Es un episodio nuevo, es un episodio más. Fue algo espontáneo, cero preparado. La verdad es un mensaje que tenía que darles y me nació del corazón y creo que lo va a hacer más seguido porque creo que es algo que todos necesitamos escuchar y que yo, si en mi momento yo lo hubiera escuchado, yo creo que estaríamos en la estratosfera en este momento porque hay veces en la vida solo es de clics, de lo haces, no lo haces, tic, tic, chao. Y hay veces uno necesita ese tic, ese empujoncito que te diga a ti por dónde es. Entonces nada, nos vemos mañana en otro video. Ya saben que estoy subiendo videos cada día a mi YouTube. Estoy subiendo diferentes podcasts y capítulos a mi Spotify para que vayan también y me sigan. En todas mis redes sociales me van a encontrar como Juli Sure. En realidad es Juli Shure, pero la gente escribe Chur y no es Chur, sino es Sure. Pero así me van a encontrar en todas mis redes sociales. Si quieren entrar, ya saben, déjenmelo aquí en los comentarios o pídanme mi número, yo les escribo por WhatsApp y podemos discutir todos estos temas porque, parce, estamos en este mundo para dejar un legado. ¿Listo? Cuídense mucho, estamos hablando. Chao, chao.